La emoción no es el problema. La fuga lo es. En estructuras de poder, cada reacción emocional visible es una pérdida de control del marco, no porque sentir sea debilidad, sino porque mostrar sin elegir entrega información, ritmo y ventaja al entorno. El error común es creer que el poder se pierde cuando uno se equivoca. En realidad, se pierde cuando uno reacciona. La reacción emocional, enojo inmediato, defensa impulsiva, entusiasmo excesivo, ansiedad visible, revela algo crucial, que el estímulo externo logró gobernarte por un instante. Y en jerarquías reales, ¿quién gobierna tu reacción? Gobierna la interacción. La emoción es una salida de energía. Cuando sale sin control, deja rastro. El tono cambia, el cuerpo se ajusta, la velocidad se acelera. El otro no necesita entender lo que sientes, solo necesita detectar que te movió, y eso basta para reposicionarse. Por eso los entornos de poder provocan, no siempre por malicia, sino por diagnóstico, una presión sutil, una frase ambigua, una crítica lateral. No buscan herirte, buscan ver qué se filtra. El que reacciona queda clasificado, el que no, asciende en silencio. Emocionarse rápido comunica urgencia. Defenderse de inmediato comunica inseguridad. Justificarse comunica dependencia. Cada una de estas respuestas parece humana, razonable, incluso honesta. Pero en términos estructurales, abaratan tu posición. El sistema aprende que puede empujarte y obtener movimiento. El autocontrol emocional no es frialdad artificial ni supresión. Es retención consciente. Elegir cuándo, cómo y si una emoción se expresa. El poder no elimina la emoción, la pospone, la convierte en decisión, no en reflejo. Aquí aparece una ley incómoda. La emoción expresada, sin elección, beneficia siempre al observador, no al emisor. Quien controla su emoción controla el ritmo. Quien controla el ritmo controla el marco. Y quien controla el marco no necesita imponerse. La fuga emocional es invisible para quien la sufre, pero obvia para quien observa. Por eso, el primer nivel de poder no es dominar a otros. Es no regalarte a través de tus reacciones. El autocontrol emocional no te hace frío, te hace impredecible. Y, en juegos reales, la imprevisibilidad bien gestionada es una de las formas más puras de autoridad. No todas las reacciones emocionales son iguales, pero todas las reacciones visibles reducen estatus cuando aparecen sin elección. El entorno no juzga lo que sientes, lee lo que haces con eso que sientes. Y en jerarquías reales, el comportamiento inmediato pesa más que cualquier argumento posterior. La primera reacción que baja estatus es la defensa automática. Explicar de inmediato. Justificar decisiones. Aclarar. Malentendido sin que nadie lo haya exigido. Esta reacción comunica una cosa que tu posición necesita permiso para sostenerse. En poder, quien se explica, primero ya va detrás. La segunda es el enojo reactivo. Elevar el tono. Endurecer el gesto, mostrar irritación rápida, aunque intimide a corto plazo, a nivel estructural, revela vulnerabilidad. El otro aprende que puede tocar un punto sensible y obtener movimiento. El enojo no controlado regala palancas. La tercera es el entusiasmo excesivo, aceptar rápido, mostrarse demasiado disponible, celebrar antes de tiempo. Parece positivo, pero comunica urgencia. Urgencia equivale a necesidad, y la necesidad, aunque sea por algo bueno, siempre coloca abajo. Otra reacción corrosiva es la búsqueda de validación emocional. Mirar esperando aprobación. Ajustar el mensaje según la cara del otro. Suavizar decisiones para no incomodar. El entorno percibe que tu marco depende de su respuesta. En ese momento, el control cambia de manos. También baja estatus la hiperexplicación emocional. Contar cómo te sientes para legitimar una decisión. Compartir frustración para obtener comprensión. Convertir la emoción en argumento. El poder no se legitima por emoción, se sostiene por consecuencia. Cuando la emoción entra en la ecuación, el marco se vuelve negociable. Hay una reacción más sutil y peligrosa a la precipitación. Responder demasiado rápido a estímulos ambiguos. Llenar silencios incómodos. Tomar decisiones para cerrar tensión. La prisa comunica que el vacío te incomoda,
Y quien no tolera el vacío no controla el ritmo. Todas estas reacciones tienen algo en común, son intentos de aliviar incomodidad interna. Pero ese alivio se compra con posición. El sistema aprende que puede provocarte, acelerarte o empujarte hacia la expresión. El autocontrol no consiste en no sentir estas reacciones, consiste en no ejecutarlas, dejar que la emoción ocurra sin convertirla en movimiento, postergar, observar, elegir. La regla es simple y fría, la primera reacción suele ser la peor opción. Cuando no reaccionas de inmediato, el otro se revela. Cuando reaccionas rápido, tú te revelas. Y en juegos de poder, revelarse primero siempre cuesta. El entorno no provoca por crueldad, provoca para medir. En cualquier sistema donde existe jerarquía, la provocación cumple una función diagnóstica, revelar quién controla su estado interno y quién es controlado por estímulos externos. No es personal, es estructural. La provocación aparece cuando tu posición empieza a importar. Nadie pierde tiempo probando a quien no representa peso. El comentario ambiguo, la presión sutil, la crítica lateral o el silencio calculado no buscan necesariamente un conflicto, buscan una reacción, y esa reacción clasifica. El entorno provoca porque la emoción es el punto más rápido de acceso al marco. No necesita derrotarte ni convencerte. Solo necesita empujarte a responder desde impulso. En el instante en que reaccionas, el otro gana información que te activa. ¿Cuánto tardas en desregularte? Si te defiendes, atacas o te justificas. Esa información es ventaja. Hay otro motivo más profundo: el entorno necesita estabilidad. Cuando alguien emerge con control emocional, introduce incertidumbre. No se le puede manipular fácilmente. No se le puede acelerar. No se le puede arrastrar al drama colectivo. La provocación es el intento del sistema de reabsorberte en su ritmo emocional. Por eso, cuanto más autocontrol muestras, más refinada se vuelve la provocación. Pasa de ser frontal a indirecta, de ruido a insinuación, de ataque a ironía. El objetivo no cambia romper tu centro. Si lo logra, el sistema se tranquiliza. Todo vuelve a ser predecible. El error común es creer que la provocación debe responderse para poner límites. En realidad, responder emocionalmente valida la provocación, le confirma al entorno que esa vía funciona. El límite más fuerte no es la respuesta, es la no reacción sostenida. También hay provocación por miedo. Cuando alguien no puede leerte emocionalmente, pierde referencia. Y la pérdida de referencia genera ansiedad. Provocar es una forma primitiva de recuperar control. Si logran que te alteres, vuelves a ser legible. El autocontrol emocional desarma esta dinámica. No porque seas pasivo, sino porque rompes la causalidad. El estímulo ya no produce efecto inmediato. Y cuando no hay efecto, el estímulo se vuelve inútil. La regla es clara: si reaccionas, el entorno aprende. Si no reaccionas, el entorno se adapta. La provocación no busca tu verdad, busca tu movimiento. Cuando dejas de moverte por impulso, el juego cambia de manos. Para Nicolás Maquiavelo, la frialdad no era crueldad ni ausencia de humanidad, era claridad operativa. Entendía que quien permite que la emoción gobierne la decisión entrega el timón en el momento más peligroso, cuando el costo es real y el margen es mínimo. La frialdad estratégica no consiste en no sentir, consiste en no decidir desde lo que se siente. Maquiavelo observó que los líderes que reaccionan emocionalmente se vuelven previsibles, y lo previsible es manipulable. El adversario no necesita fuerza, necesita tiempo y un detonante correcto. En su lógica, la emoción es una señal que otros leen antes de que tú termines de procesarla. Un gesto, un cambio de tono, una respuesta acelerada todo comunica. Por eso, el príncipe eficaz debía interrumpir el reflejo entre estímulo y acción, no para reprimir, sino para ganar segundos decisivos donde el cálculo reemplaza al impulso. La frialdad estratégica cumple 3 funciones. Primero, protege el marco. Cuando no reaccionas, el otro no puede imponer ritmo. Segundo, extrae información. El silencio y la pausa hacen que el entorno se exponga, hable de más, se contradiga. Tercero, conserva opcionalidad, sin reacción inmediata.
Mantienes abiertas más rutas de acción. Maquiavelo también entendía que la frialdad no debe ser permanente ni visible como postura. Debe ser intermitente y contextual. Mostrar emoción en el momento correcto puede cohesionar, motivar o intimidar, pero reaccionar siempre te coloca abajo. La clave es la dosificación emoción como herramienta, no como reflejo. Otro punto central es la separación entre impulso privado y decisión pública. Puedes sentir ira, miedo o entusiasmo, pero la decisión debe aparecer limpia, tardía y funcional. Esa distancia temporal es poder. Quien decide sin distancia decide para aliviarse. Quien decide con distancia decide para reordenar. La frialdad estratégica también evita errores irreversibles. Bajo emoción, se sobrecorrige, se castiga de más o se concede de más. Maquiavelo sabía que los extremos emocionales destruyen alianzas y crean enemigos innecesarios. La frialdad no elimina el conflicto, lo administra. La lección es incómoda, pero precisa. No es el que siente menos el que manda, sino el que expone menos de lo que siente. Cuando la emoción deja de dictar el tempo, la estrategia aparece. Y cuando la estrategia aparece, el poder deja de reaccionar y empieza a dirigir. Confundir control emocional con represión es uno de los errores más costosos en dinámicas de poder. Reprimir es empujar la emoción hacia abajo esperando que desaparezca. Controlar es permitir que exista sin dejar que gobierne la acción. La diferencia no es psicológica, es estructural. La represión crea tensión acumulada. El cuerpo se endurece. La mente se estrecha y, tarde o temprano, la emoción sale por donde menos conviene. Explosiones tardías, decisiones desproporcionadas, desgaste interno. En términos de poder, la represión es peligrosa porque rompe la continuidad. Hoy pareces imperturbable, mañana pierdes el control de forma visible. El sistema aprende que tu estabilidad es frágil. El control emocional opera distinto. No niega la emoción ni intenta borrarla. La contiene en un espacio privado, mientras mantiene la acción pública limpia. Sientes enojo, pero no castigas. Sientes miedo, pero no retrocedes. Sientes entusiasmo, pero no te precipitas. La emoción informa, no dirige. Reprimir busca anestesia. Controlar busca tiempo. Tiempo para observar. Tiempo para decidir. Tiempo para elegir la respuesta que maximiza posición. En poder, el tiempo es ventaja, y la emoción no controlada es lo que más rápido lo destruye. Hay una señal clara de represión: rigidez constante. El cuerpo tenso, la mirada fija, el tono seco sin variación. Esa dureza no comunica control, comunica esfuerzo. Y donde hay esfuerzo visible, hay costo interno. El entorno lo percibe y espera el fallo. El control auténtico es flexible. Permite microexpresiones que no comprometen el marco. Permite pausas sin huida. Permite silencio sin bloqueo. El cuerpo está relajado porque la emoción no está prohibida, está contenida. Otro error común es creer que controlar emociones te vuelve menos humano, o peor, menos auténtico. En realidad, te vuelve menos manipulable. El entorno no necesita que seas humano, necesita que seas predecible. El control rompe esa previsibilidad. La diferencia final es simple y operativa. La represión busca no sentir. El control acepta sentir sin reaccionar. Cuando controlas, la emoción se convierte en información. Cuando reprimes, se convierte en deuda y en juegos de poder. Las deudas emocionales siempre se pagan en el peor momento. El silencio emocional no es ausencia de sentimiento, es ausencia de fuga. Es la capacidad de atravesar estímulos intensos sin convertir la emoción en señal pública. En estructuras de poder, ese silencio es una de las formas más claras de dominio interno, porque corta la cadena estímulo-reacción. La mayoría de las personas cree que comunicar emoción es honestidad. En realidad, suele ser descarga. Descarga de tensión, de miedo, de necesidad de validación. El problema no es sentir. El problema es usar al entorno como regulador emocional. Quien necesita expresar para estabilizarse entrega el control del marco. El silencio emocional funciona porque descoloca. El otro espera una reacción, una defensa, un enojo, una sonrisa, una explicación. Cuando no llega nada, el estímulo queda suspendido.
y quien lanzó el estímulo empieza a cargar con la incomodidad. Esa inversión es clave, la presión cambia de lado. Importante, el silencio emocional no es frialdad hostil, no es ignorar, bloquear o castigar con distancia. Es presencia sin reacción. El cuerpo está ahí, la atención está ahí, pero no hay respuesta emocional inmediata que el otro pueda usar como referencia. El entorno pierde lectura. Este silencio también protege contra errores irreversibles. Bajo emoción expresada, se dicen cosas que no se pueden retirar. Se toman posiciones que obligan a sostener coherencia después. El silencio emocional preserva opcionalidad. Mantiene abiertas rutas que una reacción habría cerrado. Otra función crítica es que el silencio emocional revela jerarquía. En cualquier interacción, quien puede permitirse no reaccionar demuestra margen. Quien necesita reaccionar rápido demuestra urgencia. Y la urgencia siempre coloca abajo. No importa cuán correcta sea la respuesta, importa cuán necesaria fue. El silencio emocional también entrena algo más profundo, la tolerancia al malestar sin actuación. Esa tolerancia es rara, y lo raro se respeta. La mayoría se mueve para aliviarse. El que no, empieza a parecer difícil de empujar. Esto no significa callar siempre. Significa elegir cuándo hablar desde emoción y cuándo no. El silencio emocional no elimina la expresión futura, la desplaza al momento donde produce efecto. No pérdida. La regla es clara: la emoción que se expresa sin elección trabaja para el otro, la emoción que se sostiene en silencio trabaja para ti. Cuando no reaccionas, no te apagas, te concentras. Y en juegos de poder, la concentración vale más que cualquier explosión emocional. Hacer que otros se desregulen no consiste en provocarlos de forma burda. Eso es torpe y visible. La verdadera desregulación ocurre cuando tú no haces nada emocionalmente utilizable, y el otro empieza a perder su propio centro intentando leerte, forzarte o empujarte a reaccionar. La desregulación ajena nace de una asimetría. Uno controla su estado interno, el otro necesita una respuesta para orientarse. Cuando no la obtiene, aparece la ansiedad. La ansiedad empuja a hablar de más, a justificar, a elevar el tono, a acelerar decisiones. Cada uno de esos movimientos es información gratuita. El mecanismo es simple: la mayoría regula su emoción a través del feedback del entorno. Sonríen para recibir sonrisa. Atacan para recibir defensa. Preguntan para recibir certeza. Si no reciben nada, el sistema interno se desestabiliza. No porque tú seas agresivo, sino porque rompes la expectativa. Existen 3 palancas silenciosas que generan desregulación sin confrontación. 1. Ritmo. Responder más lento de lo esperado, sin dramatizar. El otro empieza a llenar el vacío. 2. Neutralidad. Usar un tono plano donde se esperaba emoción. El contraste genera incomodidad. 3. Ambigüedad controlada. No aclarar de inmediato lo que el otro quiere fijar. La mente busca cierre. Al no obtenerlo, se acelera. La clave es no disfrutar el proceso. El disfrute se nota y convierte la táctica en provocación. Aquí no hay sadismo, hay economía emocional. Tú no tomas el control empujando, sino retirando estímulos. Cuando el otro se desregula, comete errores predecibles, sobreexpone intenciones, revela miedos, cambia de posición para buscar alivio. En ese punto, el marco ya no lo controla él, lo controla la necesidad que acaba de mostrar. Importante: esta dinámica no requiere palabras inteligentes, requiere consistencia interna. Si por dentro dudas, el silencio se vuelve tenso. Si por dentro estás estable, el silencio se vuelve pesado para el otro. También hay un límite ético operativo: no se usa contra aliados que necesitas funcionales. La desregulación es un instrumento de lectura y contención, no un hábito relacional. Se activa cuando hay intento de empuje, dominación o extracción emocional. La regla es directa: quien pierde la regulación pierde la posición. Si tú te mantienes estable, el entorno empieza a girar alrededor de quien no necesita moverse. Y cuando otros se desregulan, no porque los atacaste, sino porque no pudieron leerte, la ventaja ya está de tu lado. El dominio emocional no se anuncia, se detecta. No aparece en gestos exagerados ni en frases calculadas, sino en una serie de señales discretas que el entorno interpreta de forma inmediata.
incluso sin saber por qué. La primera señal es la ausencia de urgencia emocional. Quien domina su estado interno no necesita reaccionar rápido para sentirse seguro. Puede dejar pasar segundos, minutos o incluso silencio completo sin que su identidad se vea amenazada. Esa falta de prisa comunica algo muy concreto. No dependo de esta interacción para mantener mi posición. La segunda señal es la estabilidad del tono. No importa si la conversación sube de intensidad, si hay presión, crítica o provocación. La voz se mantiene constante, no se vuelve defensiva ni agresiva. El tono estable actúa como ancla psicológica mientras el otro oscila. Tú permaneces, y el que permanece, manda. La tercera señal es coherencia entre cuerpo y palabra. No hay microcontradicciones, el cuerpo no se adelanta, no se retrae, no busca aprobación. Los movimientos son mínimos, funcionales, sin descarga nerviosa. El cuerpo no intenta convencer, simplemente ocupa espacio sin pedir permiso. Otra señal clara es la capacidad de escuchar sin absorber. Quien no tiene dominio emocional se contagia rápido, adopta el ritmo, la emoción y la urgencia del otro. Quien domina, escucha sin contaminarse, procesa información sin modificar su estado interno. Esto genera una sensación inquietante. El otro siente que habla, pero no controla el efecto. También aparece una señal clave, la libertad de no cerrar. La mayoría necesita cerrar conversaciones para aliviar tensión. Quien domina emocionalmente puede dejar temas abiertos sin ansiedad. No necesita consenso inmediato, ni resolución instantánea. Esa tolerancia al inacabado es poder puro, porque obliga al otro a cargar con la incomodidad. Hay una señal final, casi invisible pero decisiva, la ausencia de justificación. Cuando alguien se explica demasiado, está defendiendo su posición. Cuando alguien decide, actúa o se retira sin explicar en exceso, comunica que su marco no está en negociación. Estas señales no se aprenden como trucos. Emergen cuando hay control interno real. Si se imitan sin base, se sienten falsas. Pero cuando son auténticas, el entorno responde automáticamente, baja el tono, ajusta expectativas, recalcula movimientos. El dominio emocional no busca intimidar, produce algo más efectivo: ajuste. Los demás empiezan a regularse alrededor de quien no pierde el centro. Y cuando eso ocurre, no hace falta imponer nada. La posición ya quedó clara sin una sola reacción de más. El dominio emocional no significa ausencia total de emoción. Significa control sobre cuándo, cómo y para qué se muestra. La idea de que el poder exige frialdad permanente es una simplificación peligrosa. Mostrar emoción en el momento correcto no debilita la posición, puede reforzarla. La clave está en entender que la emoción, bien usada, funciona como señal estratégica, no como descarga. Cuando alguien expresa emoción sin perder el marco, comunica profundidad, humanidad y convicción sin ceder control. La diferencia no está en sentir, sino en no ser arrastrado por lo que se siente. Hay contextos donde la ausencia total de emoción genera distancia negativa. Liderazgo. Por ejemplo, un líder que nunca muestra afectación ante una pérdida, una traición o un sacrificio puede ser percibido como ajeno, desconectado o incluso peligroso. En esos casos, una emoción contenida y medida no debilita, legitima. Mostrar emoción conviene cuando cumple una de estas funciones. Primero, alinear. Una emoción breve, clara y proporcional puede sincronizar al grupo. No es catarsis, es señal de dirección. Esto importa sin perder compostura. Segundo, cerrar ciclos. En ciertos momentos, una expresión emocional controlada marca final. Duelo, ruptura, cambio de etapa. No se explica, se siente lo justo para que el otro entienda que algo terminó. Tercero, humanizar sin abrir flancos. Mostrar una emoción no implica revelar intimidad. Se puede expresar impacto sin dar detalles. Se puede mostrar gravedad sin contar historia. El error común es confundir emoción con exposición. Cuarto, desarmar resistencia. En escenarios de confrontación, una emoción inesperada, pero controlada, calma ante agresión, tristeza ante cinismo, silencio ante provocación rompe guiones mentales. El otro no sabe cómo reaccionar porque la emoción no sigue el patrón esperado.
Pero hay una condición innegociable. La emoción nunca debe pedir nada. En el momento en que una emoción busca aprobación, consuelo o validación, la posición se desploma. Mostrar emoción desde necesidad es sumisión emocional. Mostrarla desde elección es poder. Por eso, quienes dominan su mundo interno pueden permitirse mostrar emoción, no porque pierdan control, sino porque saben que no lo perderán. La emoción aparece, cumple su función y se retira. No se queda gobernando la interacción. El error no es sentir. El error es reaccionar sin dirección, cuando la emoción se muestra sin urgencia, sin exceso y sin explicación. El mensaje es claro. Esto fue una decisión, no un desborde. Y esa diferencia lo cambia todo. El poder no se manifiesta en lo que dices, ni siquiera en lo que haces. Se manifiesta en cómo reaccionas cuando otros intentan empujarte fuera de tu eje. Ahí se decide quién domina el marco y quién queda atrapado dentro de él. Cada provocación es una invitación a perder control. Cada presión es una prueba silenciosa. El entorno no observa tus intenciones, lee tus reacciones. Y la reacción es siempre más honesta que cualquier discurso. Puedes decir que estás seguro, pero si tu cuerpo, tu tono o tu impulso contradicen esa afirmación, el marco se rompe. Controlar la reacción no es represión, es selección. Seleccionar cuándo responder, cuándo callar, cuándo moverse y cuándo permanecer inmóvil. El que reacciona de inmediato juega en el marco del otro. El que se toma el tiempo impone el suyo. Por eso, en toda jerarquía real, el que menos reacciona suele ser el que más pesa. No porque sea indiferente, sino porque no es manipulable. La manipulación necesita urgencia, necesita impulso, necesita emoción sin dirección. Cuando eso no aparece, la presión se queda sin palanca. Machiavelli entendía este principio con claridad brutal. Quien se deja arrastrar por la emoción pierde capacidad de maniobra, no porque la emoción sea mala, sino porque reduce opciones. El poder, en cambio, exige amplitud, exige espacio interno, exige la capacidad de no hacer nada cuando todos esperan algo. Controlar la reacción es controlar el ritmo, y quien controla el ritmo, controla la interacción, decide cuándo el conflicto escala y cuándo se enfría, decide qué es relevante y qué no merece respuesta, decide qué se convierte en tema y qué muere en silencio. El marco no se impone con fuerza, se impone con consistencia emocional. Cuando los demás perciben que no pueden sacarte de tu centro, ajustan su comportamiento, bajan el tono, miden palabras, recalibran expectativas, no porque los intimides, sino porque no pueden predecirte ni empujarte. Aquí está la verdad final. No necesitas controlar a otros para tener poder. Necesitas controlar lo que ocurre dentro de ti cuando otros intentan controlarte. El que domina su reacción, domina el espacio invisible, donde se toman las decisiones reales. Y en ese espacio, el marco no se discute, se acepta.